¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y estamos como siempre con un pronóstico deportivo de fútbol. Vamos a ver en este caso la Champions League el miércoles 17 de abril a las 16 p.m. de Argentina. No sé qué horario es en España para los que nos siguen del Real de Madrid. Por los cuartos de final, el segundo partido de esta eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid. Vamos por un total de 3-3. El primer partido fue realmente un partidazo y vamos a tener este partido de vuelta en el estadio Etihad Stadium del Manchester City. Así que vamos a ver qué nos proponen estos dos grandes equipos que juegan un fútbol que realmente es totalmente diferente al resto. Fútbol premium absoluto de la Champions League. Recuerden que voy a estar también, para los que me siguen desde Sudamérica, con lo que es la Copa América, y también si River o Boca están en las finales tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, voy a hacer también los partidos. Así que vamos ya saben cuál es mi método, saben cuáles son mis aciertos con estos campeonatos, así que vamos a ver cómo están estos dos equipos que quieren pasar a la siguiente ronda. Ya mismo estoy con lo que es la carta identificatoria de cada uno de los equipos. Vamos a arrancar por el local, por el Manchester City. Vamos a ver cuál es su carta identificatoria y vamos a ver cuál es la carta identificatoria del Real de Madrid. Los tenemos acá los dos equipos. Recuerden que la carta identificatoria es con aquello que salen a la cancha, con el pensamiento, con la táctica, con la idea que cada uno de los equipos sale a la cancha. Esa es la idea fundamental de cada uno. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos el Manchester City y el Real Madrid. Vamos a ver qué ocurrirá en el primer tiempo. Carta para el Manchester City, carta para el Real Madrid, carta para el Manchester City, para el Real Madrid, carta para el Manchester City, carta para el Real Madrid, carta para el Manchester City y carta para el Madrid. Ya tenemos todo armado y vamos a acomodarlo un poquito y ver cómo se puede dar este resultado, lo que estoy tratando de intuir acá, ¿no? Ver un poquito, muy difícil el resultado. Recuerden que no valen doble los goles de visitante hace bastante tiempo, pero todavía a algunos nos cuesta acostumbrarnos, ¿no? Lo de la vieja escuela. Y que habrá alargue y posibilidad de penales si no hay una definición. Los dos equipos están empatados y vamos a ver con qué espíritu, con qué idea sale Manchester City de local en su estadio a jugar esta segunda parte de los cuartos de final. ¡Wow! Es rarísimo el planteo. La idea, les voy a decir, es la carta de la torre. Menos mal que les tocó acá y no en el desarrollo del juego. La idea principal del City es jueguen, miren qué frase les dice el técnico, jueguen como si fueran perdiendo. Como si fueran perdiendo, no como si estuvieran empatados. Como si fueran perdiendo 1-0 o 2-0. Esa es la idea. La idea es salir a tratar de ganar como sea de entrada, desde el primer momento, como si fueran perdiendo. Eso es lo que se les dice a los jugadores para el equipo inglés del Manchester City. Vamos a ver con qué idea, qué les refuerza el técnico a los jugadores del Real Madrid antes de salir a la cancha. Bueno, totalmente contraria, ¿no? La idea, bueno, aunque también vamos a ver un partido muy suelto. El Real Madrid sale con la carta del loco. Digamos que lo que busca de alguna manera el técnico de Madrid es jueguen sueltos, jueguen, o sea, sin pensar en el resultado, traten de mostrar su juego. Los dos de alguna forma tienen un planteo parecido, tanto desde el Manchester City como del Madrid. Unos quieren jugar como si fueran perdiendo, como si el partido fuera, ya estuvieran perdiendo, para no conformarse. Y del lado del Real Madrid es suéltense, olvídense lo que se están jugando, jueguen a lo que saben, sean habilidosos, manejen la pelota. Un partido puede terminar también con muchos goles por lo que se ve, pero bueno, vamos a verlo con las restantes cartas. Comienzo del partido.
El Manchester City sale dominando el juego, muestra lo mejor que tiene, juegan realmente, como dijo su técnico, como les recalcó su técnico, a ganar como si fueran perdiendo el partido y convierten. Está clarísimo que el Manchester City convierte en la parte del primer tiempo, podría ser. A veces, recuerden que los resultados se van corriendo porque es solamente una tendencia dominante lo que yo veo en el tarot. Pero es sorprendente, el Manchester City sale como si estuviera perdiendo y logra una ventaja en el partido clara. Tengo un gol claro del Manchester City sobre el Real Madrid. La verdad que a mí el Madrid me parece un excelente equipo, pero eso es lo que tengo acá. Parece ser que esta idea funcionó, esta idea de jueguen como si estuvieran perdiendo. Así que podríamos decir que hay una ventaja para el Madrid, no sé si de 1 o 2 goles en los primeros minutos. Vamos a ver qué es lo que ocurre después. Manchester City comienza a defender la diferencia, sacrificándose en el juego, marcando en el medio campo, sobre todo tratando de recuperar la pelota y siendo un equipo duro una vez que consiguió la diferencia. Vamos a ver el Madrid, y el Madrid empieza a imponerse con su juego una vez que se ve en desventaja, aunque no pareciera claramente que consigue la misma ventaja que tenía el Manchester City, así que eso es lo que tenemos por ahora. Podría haber una posibilidad de gol, pero no está tan clara como esta diferencia del City. Vamos a ver en el segundo tiempo. En el segundo tiempo el Manchester City se siente absolutamente ganador, sale con la carta del mundo. También juega muy bien el Madrid, podría haber un gol de ambas partes, podría ser un 2-1 todavía a favor del Manchester City, aunque esta carta la veo con duda, acá podría haber un gol del Madrid, pero bueno, por ahora tengo dudas, vamos a ver qué pasa al final. Al final sale la justicia para el City y para el Madrid sale la fuerza, o sea, podría ser un partido también de un 3-2 o de un 2-1 a favor del City por lo que veo ahora. Si me tienen que preguntar un resultado en los 90 minutos, realmente se ve muy claro un triunfo del Manchester City. Está clarísimo. O sea, hay una duda, acá tengo una duda con esto porque sale la carta del sacrificio y sale el amor por la camiseta con respecto a el Real de Madrid. O sea que podría ser un gol, pero podría también quedar anulado. Entonces voy a también a tirar por las dudas qué pasaría en caso de alargue y penales. Pero si el partido termina en los 90 minutos, está claro por mis cartas, el ganador es claramente el Manchester City. No hay ninguna duda de eso. Voy a ver ahora con mis cartas, las voy a mezclar. ¿Qué pasaría por las dudas? O sea, si me piden mi pronóstico gana el Manchester City en los 90. Es un 2-1 o un 3-2 en los 90. Vamos a suponer que ese resultado no se da por las dudas, por esta pequeña situación de que podría estar un 3-3 o un 2-2 en esta situación. Así que voy a probar acá, voy a cortar y vamos a ver qué pasaría en un alargue. Voy a poner una carta para el Manchester City y una carta para el Real Madrid en situación de alargue. Manchester City tiene la carta de el juicio y el Real Madrid la muerte. No se sacarían diferencias. No se sacarían diferencias en un alargue. Así que vamos a tener que ver qué ocurriría en los penales, porque la muerte no es una carta buena, el juicio final tampoco. Así que vamos a ver si hubiera penales, qué ocurriría. Yo creo igual que en los 90 lo gana el City. Si hubiera penales, el mago para el Manchester City, el ermitaño para el Real de Madrid. Si hubiera penales, también gana el Manchester City. Así que lo lamento para los madridistas que tengo de seguidores en el canal. Soy un gran admirador del juego del Real de Madrid, pero sea en la circunstancia que sea, para mis cartas, el que pasa a las semifinales de esta Champions League 2024 es claramente el Manchester City. Así que ese es mi resultado, es con el que me voy a jugar. Realmente está bastante claro en las cartas, por lo menos hoy, a unos días del partido. Sepan que son tendencias dominantes,
pero para mis cartas el Manchester City es el semifinalista de esta Champions League 2024. Les mando un abrazo muy grande a todos los amigos del fútbol y que tengan un excelente día.